Bueno, tal como lo hizo el mercado, el Banco Central también recortó sus proyecciones de crecimiento en su informe de política monetaria de septiembre, siguiendo la tendencia en todo caso con los informes anteriores. Ahondamos en las nuevas cifras entregadas por el Banco Central. Para eso nos acompaña el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Gracias por estar con nosotros, profesor. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Profesor, pues usted hace clase ahí. Así es. De hartos años. Me encanta. Sí, me encanta. Y tengo muchos alumnos también. Alejandro, cuéntanos, ¿cómo recibió usted el informe ayer? ¿Qué lectura hizo? Porque yo he visto distintas, ¿no? Algunas que criticaron el tono, otras que lo consideraron quizá un poco muy optimista en algunos puntos. Me gustaría conocer cuál es su visión para comenzar la conversación. Yo creo que es un informe muy sólido, muy consistente, y yo creo que ha sido uno de los mejores que ha presentado el presidente del Banco Central, ¿eh? Porque él no solo se refirió a la coyuntura, que era más o menos, como bien dice, estimada, con un ajuste fuerte, tanto por el lado de la producción como por el lado de la demanda. Pero además él se refirió al futuro, y se refirió concretamente al año 2015, donde se ha hecho cargo de una estimación que puede ser vuelta al producto tendencial al menos, y yo creo que eso es una muy buena noticia. ¿Por qué una buena noticia? Es muy buena noticia porque una serie de analistas estaban hablando de recesión para el país, y lo que está descartando en este momento el Banco Central a través de su presidente es que está descartando una recesión, nada menos. Y además que las cifras que entregó de inversión muestran una trayectoria que puede dar lugar a una cifra positiva en el cuarto trimestre de este año. ¿En la inversión? En la inversión, que ha sufrido mucho. Sí. Recordemos que en el último trimestre del año pasado cayó 12%, ¿no es cierto? El primer trimestre cayó 5%, y acaba de entregar el Banco Central una cifra de caída de 8,1%. Por lo tanto, al Banco Central, al señalar que la caída va a ser menos 4, abre la puerta para que haya una lenta, pero cifra azul, como decimos, de recuperación en el último trimestre, y por lo tanto se convierte en un trampolín, sobre todo para las alicaídas expectativas que el presidente mostró hoy día en el informe que le mostró a los empresarios. Es que ahí está la palabra clave, yo creo, ¿no? El tema de las expectativas, que han ido cayendo constantemente. El gobierno ya está tratando de levantar el discurso, digamos, cambiar al menos el tono del discurso para poder precisamente recuperar esas expectativas. ¿Cómo se recuperan esas expectativas de los empresarios, de los inversionistas? Bueno, la primera receta es el diálogo público-privado, que tiene que tener cosas concretas. No solo se trata de tener una buena intención, se trata que se vea un ambiente, por ejemplo, para que las concesiones vuelvan al sector privado con algún impulso que venga del sector público, una inversión pública. No pueden haber ministros de Estado diciendo que hay que detener ciertas concesiones, por ejemplo las concesiones en los hospitales, y en definitiva un clima que favorezca la cooperación y el diálogo público-privado con cosas concretas. Yo creo que esa es la clave, y eso es lo que ha permitido, por ejemplo, que la reforma tributaria empiece a ser ponderada de una manera distinta por distintos estamentos de la sociedad a lo que había partido, ¿no es cierto? Ese ambiente se ha ido diluyendo, yo creo que es muy bueno, y yo espero que no haya una comisión mixta también y que esto se apruebe rápidamente esta semana. Pero cuando hay tanto ruido político, primero por la reforma tributaria, ahora empieza la presión por la reforma laboral, más adelante viene una reforma constitucional, ¿basta solamente con cambiar el tono del discurso y alentar a que se recupere la inversión? ¿Basta solamente ese cambio de tono? Yo creo que es muy importante que haya diálogo. La lección ya yo creo que se aprendió. Aquí no pueden haber pasadas de máquina ni nada que se le parezca. Ni aplanadora, ni aplanadora, nada de eso. Yo creo que aquí es fundamental que se restituya el diálogo en el país, y que de esa manera podamos tener un mejor ambiente político, que es lo que le ha dado la clave, al menos. Y mi abuelita me enseñó hace muchos años que al perro había que cortarle la cola a poco. Primero te hiciste cargo de la reforma tributaria, después le cortarás la otra parte y después la otra parte, pero hay que ir cortándole la cola al perro de a poco. No nos podemos hacer cargo inmediatamente, y lo han dicho otras personas, incluso ligadas a la coalición de gobierno. Hay que ir implementando reformas lentamente. No se puede hacer tan rápido una cantidad de reformas, ¿no es cierto?, con el calado que se pretende en tan corto tiempo. De hecho, Rodrigo Vergara ayer en el Congreso también lo decía de alguna manera, ¿no? Hay que tratar de buscar ciertos acuerdos, acercamientos, como el que se logró en el protocolo tributario. Fue bien extraño también, ¿no? Es como poco frecuente escuchar al presidente del Banco Central con esas señales políticas. Yo creo que él está muy preocupado porque él vio cómo se habían caído las expectativas de consumidores e inversionistas, y que esa cifra inmediatamente se correlacionó con la caída que llevó la demanda a cero. Sí, el informe entregado el día de ayer por el Banco Central muestra que en este momento la trayectoria de la demanda está en cero. El producto está creciendo más
que en términos anualizados que la demanda, sí, cosa que no veíamos hace mucho tiempo. Por lo tanto, claramente se dio cuenta que las señales venían de las expectativas y por lo tanto está dando el curso de acción lógico que esperan todos los ciudadanos. Ahora, mañana viernes conocemos un IMASEC. ¿Qué tan relevante puede ser para el curso de acción que esté tomando el gobierno? Por ejemplo, si conocemos una cifra negativa, ¿cuál es tu proyección primero y cuáles son los efectos que puede tener aquella cifra? Bueno, yo creo que al gobierno le fue muy bien con el IPOM, porque mostraron un ambiente de luz al final del túnel. Sí. Lamentablemente, el IPOM es muy probable que sea negativo y por lo tanto, nuevamente... ¿Perdón, el IMASEC? El IMASEC. El IMASEC del viernes, de este viernes... Negativo. Que corresponde al mes de julio, probablemente va a ser negativo. Pero eso es una pésima noticia. Es mala noticia, por lo tanto vamos a ver de nuevo cuál va a ser el efecto sobre las expectativas. Pero por otra parte, yo creo que aquí transmitir las ideas y comunicarlas bien es muy importante. Julio ya está descontado, ya sí, estamos en septiembre. Ya estamos jugados. Y está jugado y agosto probablemente hace una cifra muy mala también. O sea, aquí la apuesta es que durante el último trimestre la economía empiece lentamente a recuperarse y como dijo el presidente del Banco Central, va a ser una recuperación lenta, pero por las cifras que entregó, segura. Ahora, hay algunos que ya plantean, de la oposición principalmente, que aquí la clave es el cambio de ministro de Hacienda, algo inédito. Yo recuerdo que en la época de la crisis asiática se cambió a Eduardo Aninat hacia el término del gobierno de Eduardo Frei, pero es muy raro que haya cambios de ministro de Hacienda, hay que ver solamente ese periodo de tiempo. ¿Cree usted que aportaría en algo un cambio de ministro de Hacienda? Yo creo que en estos casos la historia es muy importante. La coalición de centro-izquierda que ha gobernado este país por 20 años en primer lugar y nuevamente ha vuelto al poder, ¿no es cierto? Nunca sacó un ministro de Hacienda, sino como hasta el final, como bien dices tú. Por lo tanto, yo creo que va a ser bastante poco probable que esta coalición cambie al ministro de Hacienda. ¿Ayudaría en algo? Bueno, yo creo... Que a veces puede generar más ruido eso. Yo creo que lo mejor en este momento es esperar la reactivación y esperar que el agua pase bajo el puente, ¿no es cierto? Y apostar a que verdaderamente se va a producir un diálogo público-privado. En materia de empleo, Alejandro, ¿cómo viene la mano en ese ítem que hasta ahora, al menos en la tasa, ¿no? Si uno desglosa la cifra encuentra otros datos, pero la tasa se ha mantenido más o menos estable, 6,5%, y parece ser una tasa que no corresponde a lo que uno escucha y ve en la cifra macro, de inversión, en la caída del IMASEC, etcétera. ¿Qué se puede esperar para estos últimos meses del año? Bueno, hay un dato que no aparece con tanta frecuencia y que está en el IPOM, que es la demanda por seguro de cesantía, la cual ha tenido un abrupto aumento, lo que permite apuntar o predecir que el desempleo va a llegar a más de 7% a fin de año. Pero a mí lo que más me preocupa es la sustitución que se está produciendo en el mercado laboral entre lo que llamamos trabajo por cuenta propia versus trabajo asalariado. El trabajo asalariado ha ido cayendo rápidamente y ha ido aumentando por cuenta propia, que es mucho menos remunerado, no tiene leyes sociales, ¿no es cierto?, y tiene mucho más inestabilidad. Por lo tanto, si uno limpia, y en otras partes se hace eso, se limpia lo que le llaman tan elegantemente el trabajo part-time, sí, versus el trabajo full-time, si uno limpia por ahí, podríamos tener una cifra de desempleo mucho más alta. Por lo tanto, nuevamente es muy importante lo que va a ocurrir en el último trimestre de este año y que efectivamente, como el Banco Central está proyectando, tengamos una cifra cercana al producto tendencial para que se recupere el empleo también. Alejandro, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Agenda Económica para analizar estos temas. Mañana veremos entonces qué es lo que pasa con el IMASEC, dato relevante para ver el curso de acción política también del gobierno. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Cerramos así esta edición de Agenda Económica. Gracias por habernos acompañado. Lo dejamos invitado a que siga con la sintonía de CNN Chile.